6 de la tarde con 2 minutos, arrancamos con 2 minutitos tarde, la culpa es mía, yo soy Ricardo Bajorreras y usted no lo es, y la editorial de hoy se llama, no nos ha dado tiempo, pero se llama debilitar, ahorita el Miki la va a poner ahí, debilitar a Irán, punto y coma, ir por China y por la India. Debilitar a Irán, porque de eso se trata todo esto, se trata de quedarse con el petróleo de Irán, se trata de agrandar el mapa expansionista de Israel y que controle todo el Asia Occidental, el Middle East, el Oriente Próximo. Esto no se trata de Irán solo, se trata de China y se trata de la India también. Tenemos embajada de la India en el Estado plurinacional ya desde hace un año. Hay una linda casa india, India House, en el barrio de la Florida. Acá le mandamos un saludo a todos los compañeros de la embajada de la India. También se trata de ir por ustedes, no se equivoquen, porque la India está haciendo buenas migas con Rusia. ¿Y por qué? Porque la Unión Europea, obedeciendo siempre a Estados Unidos, se ha quedado sin el petróleo ruso. Oh casualidad, ayer escuchaba un dato interesante. La mitad del gas que consume España, que compra España, se lo compra ahora a los Estados Unidos. Ahora entienden lo de la guerra de Ucrania. La Unión Europea le está comprando el gas a los Estados Unidos. Y tenía el gas barato, cerquita nomás de Rusia, pero hay que poner sanciones a Rusia porque ha invadido un país. Y a Estados Unidos, que ha invadido un país, ¿cuándo le ponemos sanciones? Y al Estado terrorista de Israel, que ha invadido un país y que está cometiendo un genocidio, las sanciones contra Israel, ¿alguien las ha escuchado por ahí? No, nada, siguen los acuerdos comerciales con Israel. Entonces todo esto se trata de la hegemonía de Estados Unidos. ¿Y quién voló el gasoducto Nord Stream 2? Que conectaba Rusia con Alemania. ¿Quién lo voló? Bajo el océano Ártico, en el Mar del Norte, perdón. ¿Quién lo voló? No fueron los rusos. ¿Cómo van a volar los rusos un gasoducto que sirve para mandar gas ruso a Europa? No, lo volaron los gringos. Operación de falsa bandera. Está habiendo muchas operaciones de falsa bandera acá. Ha dicho Irán que ellos no han atacado a Turquía. Operación de falsa bandera para involucrar a Turquía y a la OTAN. Está habiendo muchas mentiras, muchas fake news, muchos bulos. Pero todo esto se trata de que Estados Unidos, ahí lo vemos a Donald Trump echando gasolina al fuego. ¿Para qué? Para quedarse con la gasolina. Parece un reggaetón esto, el de la gasolina. Dame más gasolina, eso dice Donald Trump, canta reggaetón de Don Omar era, ¿no? Dame más gasolina para que incendie Oriente Próximo, Asia Occidental y me quede con el petróleo de Irán y que ese petróleo no vaya a la China, entonces compito mejor con la China porque con la China no puedo competir económicamente ya, porque a la China no le puedo ganar en tecnología ya, y como India le está comprando gas barato a Rusia, Rusia ya no le manda gas a la Unión Europea. Y entonces agarra a Irán agarra a la India y dice, ese gas que te está sobrando, sí, se lo das a los chinos, pero el gas que te sobra, el que mandabas a los europeos, yo te lo compro, pero sabes que está sancionado. Regatean, viejo, no solo se regatea en la 16 de julio en el Alto, también se regatea a nivel geopolítico mundial, con el gas, con el petróleo. Hay un país sancionado, entonces yo voy, está sancionado, pero entonces me lo vas a vender más baratito. Y Rusia le está vendiendo petróleo y gas más baratito a China. Y Rusia le está vendiendo petróleo y gas más baratito a la India. Y entonces también van por la India. Porque esto se trata de la hegemonía. Debilitar a Irán. Ha dicho hoy Donald Trump hoy viernes, que hasta las últimas consecuencias, la devastación total de Irán, porque Irán no ha transado, Irán no ha negociado como sí han negociado en Venezuela. Quieren poner a títeres en Irán, como han puesto a títeres en Venezuela, para quedarse con el petróleo. Oh casualidad, ahora que el petróleo sube por las nubes, Donald Trump ya tiene el petróleo de Venezuela y quiere el petróleo de Irán. Oh casualidad.
o casualidad, pero el objetivo final es China y la India. China y la India son el objetivo final, porque son los dos países más poblados del mundo, porque son las dos potencias económicas emergentes, las que mejor tecnología tienen, las que mejor preparadas están para el siglo XXI. Y Estados Unidos se está quedando atrás. Y por eso es legítimo asesinar a niños, porque Estados Unidos e Israel son estados terroristas, estados infanticidas. El asesinato de más de 50 niñas en esa ciudad Minaf, en el sur de Irán, estuvo programado. Había complejos militares alrededor, pero ellos sabían que había una escuela y aún así fueron por esas niñas. Y ayer Lionel Messi, estuvo en la Casa Blanca, porque se hizo un agasajo al Inter de Miami, que es el campeón de la Liga Norteamericana, la MLS. Y Messi podía haber dicho yo no voy, pero sí fue. Y desfiló en la Casa Blanca por detrás de Donald Trump. Y también estaba el uruguayo. Y también estaba el viejo capitán de la Argentina, Mascherano. Del uruguayo no voy a decir ni su nombre, porque le rió las gracias a Donald Trump ayer. Y Messi también le rió las gracias a Donald Trump. Y Donald Trump en esa rueda de prensa dijo que ya van a acabar pronto con Irán y el siguiente país que van a por él es Cuba. O casualidad, el Inter de Miami, cuyo propietario Jorge Mas pertenece a la ultraderecha cubana que manda terroristas a Cuba a invadir, que volaron aviones civiles como el de Cubana de Aviación en los años 70. Y Lionel Messi, por cierto, cuando fueron campeones la Argentina no fueron a Casa Rosada porque no querían una foto una foto con los Kirchner, con los herederos de Kirchner. Y porque Messi siempre ha dicho, no, yo no me meto en política. Messi está muy lejos de Maradona, muy lejos de Maradona. Y ha tomado partido Messi. Y le ha dado la mano al señor que ha bombardeado una escuela donde han sido asesinadas 150 niñas. Niñas que tienen la misma edad que los hijos de Messi. Y ayer Messi le rió las gracias y le aplaudió a un señor genocida, a un señor que está asesinando a latinos como él en los Estados Unidos. Shame on you. Dice Messi que le hubiera gustado aprender inglés, que debía haber estudiado para aprender inglés porque ahora está con muchas personalidades famosas del mundo y no las entiende. Bueno, lo que dijo ayer Donald Trump sí lo entendió. Y para que vaya aprendiendo inglés Messi le vamos a decir una frase que se dice mucho: shame on you, vergüenza sobre dos. Vergüenza ha dado Lionel Messi. Y estamos hablando de la persona Lionel Messi, no del futbolista. Quizás sea el mejor de la historia, para nosotros es Maradona de lejos, porque jugaba en canchas de barro donde Messi se hubiera hundido hasta las rodillas. Y le daban patadas a esta altura, a la altura también de la rodilla. Y Maradona ha sido el más grande dentro de la cancha, pero también ha sido el más grande fuera de la cancha. Messi ayer avergonzó a todos los latinoamericanos que están sufriendo persecución de Donald Trump, que están siendo asesinados, que están siendo encarcelados, que están sin pruebas, sin juicios, que están siendo deportados. Un señor que sale, el señor Donald Trump, que sale en los archivos Epstein por pederasta, por pedófilo. ¿Qué tal si hubiera caído una de las hijas de Messi en manos de Donald Trump? Le hubiera dado la mano, le hubiera reído las gracias ayer Messi a Donald Trump. ¿No se ha enterado Messi de los asesinatos de esas 150 niñas? ¿No se ha enterado Messi en la burbuja en la que viven los futbolistas recontra hiper archimillonarios? ¿En qué mundo viven los futbolistas? ¿En qué mundo viven? Para ir a reírle las gracias a un señor que le ha dado bombas a otro señor con las que han asesinado a 22.000 niños y niñas palestinas. Que le vaya bien a la Argentina en el Mundial. Pero no nos vamos a alegrar cuando le vaya mal a Messi. Así arranca Contextos Salvajes. Debilitar a Irán, ir por China y la India y el affair Messi-Donald Trump. Solo acá en Contextos Salvajes.
Israel y los Estados Unidos son estados terroristas, terrorist state, dice ahí. ¿Saben cuánto gasta Estados Unidos al día en esta guerra genocida contra la República Islámica de Irán, contra la Franja de Gaza, que son laboratorios para luego ir por todos nosotros? $1.000 millones al día. ¿Hasta cuándo va a aguantar esta guerra la economía de Estados Unidos, que está en decadencia como el imperio norteamericano? Dice Donald Trump que hasta la rendición total absoluta, total surrender, ha dicho hoy, viernes Donald Trump. O sea que calcula más o menos, él dijo 4 o 5 semanas. ¿Le va a alcanzar? Hasta ahora la República Islámica de Irán y su ejército persa y la Guardia Revolucionaria de la Revolución Islámica están gastando drones y misiles así medio truchos, pero tienen bajo tierra los misiles, los buenos, y están aguantando. La paciencia es una de las virtudes de los persas. Ellos esperan. Había un viejo proverbio árabe que me gusta a mí mucho repetir, la paciencia árabe. Saca la silla fuera de tu casa, siéntate, hazte un tecito, sácate unas empanaditas, sácate un puchito y espera que pase pacientemente el cadáver, el féretro de tu enemigo. Eso se llama la paciencia árabe. Paciencia es lo que está teniendo Irán. Y se están guardando sus mejores armamentos para la tercera, la cuarta, la quinta semana, cuando ya Estados Unidos no tenga plata. No nos olvidemos que están haciendo una guerra súper lejos de sus fronteras. Es fácil asesinar a 120 personas en narcolanchas en el Caribe, porque está ahí. El Caribe Sur y el Caribe Norte tiene frontera con los Estados Unidos, pero al otro lado del mundo, mandar portaaviones, submarinos, cazas, M16, M17, cazabombarderos, escudos, misiles, tecnología militar, están lejos, están muy lejos. Y algún día se les va a acabar la plata y se les va a acabar los misiles y las bombas. Y entonces Irán va a decir, ahorita vamos a negociar. Me retiran todas las bases militares norteamericanas gringas alrededor de Irán, condición número 1. Me permiten desarrollar la industria nuclear pacífica porque también tenemos derecho a centrales nucleares para generar electricidad. O solo Francia tiene derecho, o solo Estados Unidos tiene derecho. Y respetan sobre todo la soberanía, la dignidad y la decisión y la autodeterminación del pueblo de Irán, que elige a los mandatarios que considera oportuno a través de las urnas. Dejen de acosar, dejen de debilitar a Irán. No lo van a lograr, esta guerra la van a perder, porque estos dos estados son estados terroristas. Esto que ves es Teherán, una ciudad de 9 millones de habitantes, siendo bombardeada sin piedad por Estados Unidos e Israel. No se atacan bases militares ni defensas antiaéreas. Se atacan barrios civiles, edificios de trabajadores inocentes. El objetivo es claro, la muerte masiva, sembrar el caos, imponer el terror. Y esto tiene un nombre: terrorismo. Terrorismo de Estado con un nivel de cinismo nunca antes visto. Nunca un país había celebrado sus masacres sobre población civil al ritmo de la Macarena. Sí, esto que ves es un vídeo real compartido por la Casa Blanca, donde la muerte llega al ritmo de los del Río. El secretario de Crímenes de Guerra de Estados Unidos también confirma orgulloso lo del terrorismo de Estado. Como buen neonazi está orgulloso de lo que hace. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. Hospitales, colegios, patrimonios de la humanidad, barrios residenciales. En apenas unos días, Trump ha hecho lo que ni Putin se atrevió a hacer en Ucrania en 4 años. Y quizás lo peor de todo es que ya ni siquiera se esfuerzan en crear pretextos para atacar. Lo hacen porque quieren y pueden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo resume así. Básicamente es como si tú dices: vaya, creo que mi vecino quiere robarme el coche. Voy a robarle el suyo antes por si acaso. Y para que le quede claro, voy a matar a su hija y quemar su casa. Este es el nivel.
cosa que indigna todavía más si recordamos al Trump de campaña. I will tell you, you're not going to have a war with me and you're not going to have a third world war with me, that I can tell you. Sí, el genocida de la cara naranja aseguraba en la campaña electoral de 2024 que no habría ninguna guerra bajo su mandato. Sin embargo, en 14 meses de gobierno ha bombardeado 10 países y ha entrado en guerra con Irán. Ser estadounidense hoy en día es así. No tienes sanidad ni educación y las infraestructuras de tu barrio se caen a trozos, para que tu gobierno pueda gastarse miles y miles de millones en bombardear civiles inocentes a miles de kilómetros. O la silueta de un helicóptero pintada en el suelo. O sepultar bajo toneladas de escombro a niñas pequeñas mientras están en clase. The Atlantic ha informado que el Pentágono estima que la guerra contra Irán le está costando a Estados Unidos alrededor de $1.000 millones por día. Y mientras, en casa, pobreza, desigualdad, incultura y barbarie. Y aprovechando el paraguas de Estados Unidos, Israel sigue a lo suyo. Ya ha asegurado que asesinará a cualquier líder de Irán, sea quien sea. También ha extendido la limpieza étnica desde Gaza al Líbano sin esconderse. Esto es Beirut durante la pasada noche. Israel está destruyendo edificios de apartamentos enteros en la capital del Líbano, mientras las familias duermen. No hay bases militares cerca. No es un campo de batalla. Son viviendas de civiles siendo bombardeadas sin piedad en plena noche. Una prueba más de que Gaza fue solo el comienzo. Un Estado que plantea este tipo de escenarios en medio de una situación como la que estamos viviendo es un peligro para el planeta, y más si tiene armas nucleares a su disposición. Israel es un país descontrolado cuya propia existencia se basa en el conflicto, en tanto que su proyecto supremacista requiere el caos en su región, y no dudan en crear el infierno sobre la tierra para lograrlo. ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? Luego dicen estos dos señores que lo hacen todo por la democracia y lo hacen todo para defender los valores de Occidente. Que Israel está cometiendo una misión que les va a agradecer el norte global y Occidente por el resto de los siglos. Amén. Y hoy han ordenado que evacúen 4 barrios enteros, más de 1 millón de personas de la capital del Líbano, Beirut. Porque si no se van de ahí, los van a asesinar. Porque supuestamente hay terroristas. En las escuelas de niñas hay terroristas. En los hospitales bombardeados de Irán hay terroristas. Y estos son los valores. Y estos son los valores de Occidente. Esta guerra. Y Estados Unidos también. De hecho, cuando les enseñé el mapa del inicio donde está Irán con todas estas bases militares alrededor, está muy alineado con el objetivo de Israel como ente colono invasor de apoderarse de la región y transformarse en este hub económico del área. Y pues Irán no es tonto. Irán sabe que poco a poco fueron construyendo bases alrededor de su país, alrededor de su frontera, fueron cada vez presionando más, sancionando más, creando más maquinaria de propaganda, creando estos cuentos bobos que apelan a los progres occidentales para así poco a poco ganar el apoyo o la indiferencia suficiente para justificar un ataque hasta que llegamos a este momento histórico. Pero aquí es donde la estrategia iraní se pone muy interesante. Yo creo es que Estados Unidos estaba preparado, y lo dijo Trump en un discurso, para un conflicto de cerca de 4 a 5 semanas. Porque recuerden que Estados Unidos está literalmente al otro lado del mundo. Tiene que mover todo su armamento hacia Irán, cual es bastante lejos y es bastante costoso. Entonces, Estados Unidos tiene más o menos los recursos planeados, probablemente tenga mucho más, pero tiene los recursos planeados y contemplados para gastarlos durante 4 a 5 semanas de ataques hacia Irán y desgastarlo. El caso es que todos los analistas políticos y militares consideran que Estados Unidos cometió un gran error. Lo que va a suceder es que Irán va a bombardear con misiles basura. Misiles viejos, anticuados, pequeños, sin mucho poder y mucho alcance, pero son misiles que Irán sabe que no van a penetrar la defensa de Israel y de las bases militares de la región. Pero eso le va a funcionar a Irán para prender sobre la capacidad defensiva de Estados Unidos y desgastar la capacidad defensiva de Israel y de Estados Unidos en la región. Para que tengan una idea de la simetría de costos, estos misiles basura cuestan cerca de $20,000 cada uno, y los mecanismos de defensa para frenarlos
cuestan entre 1 y 10 millones de dólares cada uno. Entonces aquí, en el costo de la guerra, tenemos una guerra muy asimétrica. Literalmente Irán les está aventando basura y estos güeyes están gastando millones de dólares para frenar que esa basura no haga daño. Y ahora Estados Unidos llega y dice que hay que negociar, vamos a negociar, vamos a hacer un acuerdo de paz. A lo cual Irán ya dijo, imposible. No queremos ningún acuerdo de paz. Pusieron 3 condiciones para aceptar la paz: quitar todas las sanciones, quitar las bases americanas de la región y quitarle todo el armamento nuclear a Israel. Imposible. O sea, no hay manera en el universo de que eso se acepte. Y esto entonces quiere decir que el conflicto va a durar más que 4 o 5 semanas. Entonces, ¿qué pasa después de la semana 4 y la semana 5? Ahora sí, Irán va a usar su armamento avanzado, que sí lo tiene y sí es capaz de hacer bastante daño. Ya lo usaron para algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo un centro de investigación nuclear que existe en Israel. De la misma manera que Estados Unidos inmediatamente se fue a atacar los centros de investigación nucleares que estaban en Irán, Irán también atacó un centro de investigación nuclear que estaba en Israel. Pero no ha usado muchos de esos misiles todavía, se los está guardando. Poquito a poquito van a ir desgastando estos sistemas de defensa y cuando estén listos, ahora sí van a soltar. Y lo interesante es que esta guerra va a ser sumamente impopular para Estados Unidos. Muy impopular. Trump ya está desmoralizado, tiene el menor apoyo que ha tenido en todo su tiempo como presidente. Físicamente está decrépito, está en un estado deplorable de salud. Y recordando que Estados Unidos está pasando por una crisis interna y económica gravísima. Entonces, si se extiende más de 4 o 5 semanas esta guerra, puede ser catastrófico para Estados Unidos. O sea, esta es la guerra que va a terminar de derrocar el imperio en decadencia. Y recordemos que hay elecciones legislativas de medio término, midterm, se llaman en noviembre en los Estados Unidos, y a este señor, por muchas fotos que se saque con Messi, le va a ir mal. Ahí tenemos ayer cómo desfiló Messi en la Casa Blanca. Lo invitaron al Inter de Miami. Y Donald Trump necesita subir la popularidad, ¿y a quién invita? Invita a Messi. Y Messi desfila con él. Y bueno, y hay la comparación que está haciendo todo el mundo. Mientras Diego estaba con Fidel, Messi está con Donald J. Trump, que manda asesinar a niñas iraníes. Y le da la mano y le sonríe. Y ahí está Mascherano también. ¿Dónde está Suárez? No le veo a Suárez por ahí. Pero también estaba todo el plantel del Inter de Miami y Mascherano aplaudiendo y riéndole las gracias a Donald J. Trump. Hasta arriba de los archivos Epstein como pedófilo. Y mira cómo le mira. ¿Eso es amor? ¿O no entiendo un carajo de inglés y no sé qué está diciendo este tipo? Hay mucha bronca en la Argentina. ¡Ay, esta foto! Dice Cora. ¡Ay, esta foto! Mientras Trump bombardea escuelas con niñas de la edad de los hijos de Messi, Messi le mira con esa carita y esa sonrisita. No voy a decir nada más de Messi. 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 Solo una cosa, aguante el Diego de la gente. Messi ya no es de la gente. Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel Messi is, my son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no, I got a lot of things going on. He said, Messi. ¿Le gustaría entrar a Estados Unidos a ver a Donald Trump? No, Trump que no puede decidir como decide por todos nosotros. Porque tenga la bomba que haga más daño, no quiere decir que tenga poder. Permanentemente a nosotros nos está pisando la cabeza desde hace mucho tiempo, somos de segunda para él. Bueno, es un gran fan de Lionel Messi. Es una gran persona a la que queremos conocer. Un día me quisieron presentar al Carlos, al de Inglaterra. Jamás le daría una mano con tanta sangre, jamás. Él me quería conocer, yo no lo quería conocer a él. Había pasado lo de las Malvinas, había pasado... No. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this with president. That will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice if they stay. But some people probably do want to stay. They love Cuba. Los americanos me daban un premio y me daban un premio en Cuba.
Dije, americanos, quédense con el premio, yo me voy a recibirlo a Cuba. And Iran, our people are doing a great job. Again, the greatest military anyone's seen. Thank you. Yo digo que los americanos son unos mentirosos. La verdad que nos tienen como el gato y el ratón cuando vamos a pagar los intereses del préstamo que nos hace Estados Unidos y nos hacen desangrar y después nos combaten. Y decía Messi que él no se metía en política. Y decía Messi que él no quería hacerse una foto en Casa Rosada con la Copa del Mundo. Y decía Messi que no, que el fútbol y la política, que había que separarlo, que nada que ver, que ellos jugaban a la pelota, nada más. Y lo de ayer, Lionel Messi, lo de ayer. Y a veces hemos visto cómo esbozaba una tímida sonrisa cuando Donald Trump estaba diciendo que van a acabar con Irán y que los próximos son los cubanos. Así no entiendo un carajo lo que está diciendo, pero algo está diciendo de Cuba. ¿Y qué crees que está diciendo de Cuba? Y Lionel Messi, Suárez, Luis Suárez, ambas jugaron juntos en el Barça, ahora juegan en el Inter de Miami. Y Mascherano, y luego, que no nos digan más, los futbolistas. Los de allá y los de acá, que también acá en Bolivia tenemos muchos futbolistas con mucha plata que cuando les piden alguna opinión política, no nos metemos en política. El fútbol es política, lo que comemos es política, lo que respiramos es política. Hay que tomar partido cuando un pueblo está siendo asesinado, cuando Palestina está sufriendo un genocidio, cuando un país invade al otro. Delante de un equipo de fútbol, el equipo de fútbol tiene que decir algo, o por lo menos alguno de sus futbolistas tiene que decir algo. No estoy de acuerdo, nos están usando para hacer política, se han dejado usar. Y esta mancha la pelota no se mancha, decía Diego. Bueno, hace rato que la pelota sí se mancha, y la mancha el señor presidente de la FIFA, Infantino, íntimo amigo de Donald Trump, que asesina niñas. Y que estuvo en la isla Epstein, y que estuvo y está en los papeles del pederasta Epstein. Entonces la pelota no se mancha. Infantino está manchando el fútbol. Messi está manchando el fútbol, retratándose y riendo las gracias a un genocida y a un pederasta. Me voy a callar, no voy a hablar más de Messi. Vamos a escuchar a una analista iraní que es buenísima en sus análisis. Son 10 minutos para entender lo que está pasando en Oriente Próximo. Se llama Nazanin Armanian y es una señora que nos va a poner en clarito. En 10 minutos te vas a enterar. Ojalá Messi escuchara a esta compañera para que se dé cuenta de lo que está pasando en Irán. Porque los jugadores de fútbol que juegan a la Play todo el pinche día, no ven las noticias, no ven que niños están siendo asesinados, no le pueden dar la mano a un señor que está asesinando niños y reírle las gracias. No ven los noticieros, no ven en TikTok, en Instagram, está en todo lado. ¿Qué con...? Ya, me voy a callar. A debilitar a Irán para ir por China y por la India. Nazanin Armanian, una periodista iraní, sí, es hermosa, es linda, pero hace lindos y hermosos análisis. Nos vamos a enterar de lo que está pasando en Irán. A ver si te enteras, Messi. Soy Nazanin Armanian, politóloga iraní. Llevo en España exiliada política 44 años. He intentado transmitir de alguna manera toda aquella información y análisis y puntos de vista que no aparece desde Oriente Medio en la prensa occidental. Hay una visión muy errónea sobre Irán. Por ejemplo, subrayan el factor religioso, que los iraníes son religiosos, por eso han elegido un gobierno, y ahora que cae el régimen, ¿qué va a pasar? No es así. Irán es principalmente un país geopolíticamente importante en el mapa mundial. Por su ubicación estratégica, siempre ha sido una pieza en punto de mira de otras potencias. Cuando cae el Shah, Jimmy Carter elabora una doctrina que se llama Doctrina Carter, que dice, ante las situaciones parecidas, esto demuestra que Estados Unidos tiene que usar la fuerza militar, tiene que mantener el control sobre el Golfo Pérsico. Porque de ahí salen
ahora salen 17 millones de barriles de petróleo cada día, y porque además esta zona es suministrador de petróleo a China, eso es importante, a India, a Japón, a la Unión Europea. Por lo tanto, el control sobre Oriente Medio hace que Estados Unidos controle prácticamente el mundo. Aparte de geográficamente, Irán une lo que es Asia, Euroasia y Asia Central. Lo que quiere Estados Unidos es debilitar Irán como país, como potencia regional, para poder potenciar a Israel. La teoría de la doctrina de doble contención decía, habría que debilitar a Irak, ser una de las primeras reservas del petróleo del mundo, la sede del nacionalismo árabe, que esto ahora nadie lo dice. Es que Irak fue además, después de la caída de la Unión Soviética, el principal apoyo de Yasser Arafat, de la causa nacional palestina, que cuando cae Saddam Hussein, la causa nacional palestina se desaparece, ahora es una causa religiosa, que hemos visto lo que significa. Por lo tanto, es debilitar Irak y debilitar Irán a beneficio de potenciar Israel. ¿En qué sentido? Debilitar económica, política, social y militarmente. Debilitaron Irak. Acaban con Irak durante 12 años, someten a los iraquíes a unas sanciones económicas tan brutales que mueren cerca de 1 millón de iraquíes solo de hambre y por las consecuencias de estas sanciones. Luego en 2003 ya acaban con todo lo que es Irak como potencia árabe. Van con Irán, ya han contenido Irak, van a contener Irán. ¿Cómo? Nos sometieron a ambos países en una guerra con Irak. 8 años de guerra, nos matamos. Los iraquíes, los iraníes, y ellos vendieron armas, incluido España, por ejemplo, la Unión Europea vendía armas a ambos países. La guerra es un negocio. Luego, aplicaron unas sanciones económicas sobre el pueblo iraní, para que el pueblo iraní no pueda progresar, no contra el régimen, que cada día son más ricos y más gordos, ¿no? Y luego con el programa nuclear empezaron también las amenazas militares que se materializaron el año pasado y en junio pasado ya fue definitivo. Por lo tanto, han contenido Irak e Irán a beneficio de Israel. Cuando Israel mata a través de sus agentes en los guardianes islámicos, en los búnkeres donde estaban, a cerca de 20 generales de los guardianes islámicos, consigue 3 cosas. Primero, decapita a las fuerzas militares de Irán, porque son los guardianes islámicos que dirigen las fuerzas militares. Pero no solo son estos, son realmente los que mandan en Irán, no son los ayatolás, son los militares. Y cuando ellos mueren, pues el poder ya se debilita. Y tercero, como estos militares también controlaban la economía del país, porque es como un cartel, una mafia amplia que controla todas las exportaciones, importaciones, hasta los presidentes de los clubes deportivos son guardianes islámicos. ¿Qué ocurre? La economía se descontrola. Por eso ha habido este cierre de la protesta de Bazar, que es la burguesía comercial tradicional de Irán, empieza a protestar porque ve que desde junio hasta ahora, que murieron, desde que se decapitó el poder económico también, no hay nadie que regule el mercado. Entonces el precio del dólar se disparó y esto llevó a la última capa de la sociedad que no había protestado, que eso es la burguesía, empezaron a protestar. El régimen islámico es como una secta religiosa militar, una secta súper cerrada y no hay no hay posibilidad de renovar este poder, por lo que la vida de la República Islámica ha terminado. El objetivo de Estados Unidos de este ataque militar también es secuestrar la revolución democrática y republicana iraní. Entonces, es lo que hizo también en el 78. Ahora lo que quiere, que el pueblo no tenga este acceso, no haya ni una república ni una democracia, que democracia significa que el pueblo pueda invertir el dinero de petróleo para su bienestar. Esto no va a ocurrir. La opción de Donald Trump es un militar que tome el poder desde el seno del propio sistema. Un rostro desconocido, seguramente sin barba, porque los iraníes odian lo que es ya la sotana y la barba, ¿no? Ahora hay un choque. De hecho, por eso el ataque se está retrasando, porque Trump y Netanyahu no han llegado a un acuerdo qué hacer con el siguiente paso. Porque el día después es lo más importante para ellos. Trump no quiere una guerra civil, una larga guerra en Irán, porque quiere volver al tema de control de China. Pero Netanyahu sí que quiere una larga guerra en Irán para desgastar las últimas gotas de fuerza del pueblo iraní, de las instituciones iraníes, para convertirle en un Irak, en una Siria, en una Libia.
Lamentablemente las fuerzas democráticas ni otras potencias mundiales aquí tienen palabra. Esta guerra que hace Estados Unidos en Golfo Pérsico tiene además otros objetivos. Primero, como ha perdido la guerra tecnológica con China, la guerra comercial con China, esto está perdida. Ya es irrecuperable, irreversible además. Estados Unidos entonces va a utilizar, pretende utilizar su única fuerza potencial que supera a China, que es la fuerza militar. En el Golfo Pérsico convergen, digamos, de alguna manera la doctrina de Carter, que hay que preservar esta zona por el petróleo y la ubicación geográfica, y la doctrina Obama, que hay que mirar a China. ¿Cómo desde el Golfo Pérsico un ataque a Irán pueden mirar a China? Pues es que el Golfo Pérsico es el primer suministrador de petróleo a China, pero no solo es esto, es en la primera zona donde China ha invertido miles de millones de dólares por su ruta de la seda. O sea, hay que tener en cuenta no solo las reservas de petróleo, sino las rutas comerciales por las que las principales guerras de la humanidad han desarrollado ahí. Pero además hace otra cosa, tiene otro objetivo. Aparte de vender armas, el negocio de armas que hacen, es controlar a la India, porque la India, en la última reunión de BRICS, demostró que no se va con Estados Unidos, se queda con Rusia. Esto lo ha declarado además abiertamente. Esto es un tirón de oreja a la India. Controlando el Golfo Pérsico, se convierte en un rival en la exportación de petróleo ruso. Primero acabaron con Gaza, con Palestina, pero no solo porque son antipalestinos, que lo son, sino porque todo lo que es la costa mediterránea, donde comparten Israel, Líbano, Siria y Gaza, una enorme bolsa de gas en el Mediterráneo. Ahora, todos estos han desaparecido. No está ni Líbano, ni Siria, ni Gaza. Toda esta bolsa de gas es para Israel. Una vez que han garantizado que Israel domina estas reservas, acabaron también con Bashar al-Assad, le mandaron a Rusia. Por lo tanto, en Siria no hay ningún problema de Hezbollah, de Hamas, que perjudiquen la estabilidad y la seguridad de la ruta, porque van a construir 2 gasoductos enormes, una desde Eurasia al Mediterráneo, otro desde el Golfo Pérsico al Mediterráneo, para llevar el petróleo de ambos sitios. ¿Para qué? Para que la Unión Europea tenga el gas y el petróleo suficiente y así se desprenda de Rusia. O sea, todo el objetivo es, esta guerra pequeña, a nivel pequeño, digamos, es una guerra a nivel mundial por la hegemonía internacional. No hay ninguna posibilidad, no hay ningún tema para negociar, porque Irán ha dicho que seguirá con su programa nuclear. Pero todo esto son paripés. O sea, la guerra contra Irán y hacer desaparecer el régimen islámico ha entrado en la agenda de Trump, no estaba, con la revolución actual. O sea, en el momento que el pueblo se levanta, ven que el pueblo ya no pide un gobierno reformista como Mohammad Khatami. No, el gobierno ya sabe, ya se da cuenta que es imposible reformar un régimen que es un fascismo islámico. Por lo tanto, lo que quiere es adelantarse a los acontecimientos de Irán y controlar la revolución en una zona estratégica del mundo. Y es que en el Golfo Pérsico, en esta zona, hay cerca de 20.000 soldados estadounidenses, 20 bases militares súper equipadas con una tecnología que ni en los sueños tienen los islamistas. O sea, con 4 misiles que les queda, que además Estados Unidos perfectamente puede inhabilitar su lanzamiento, como lo hicieron en mes de junio. En el momento que estaban bombardeando Irán durante 20 horas no pudo responder porque habían inhabilitado con los medios tecnológicos informáticos que tienen toda la defensa iraní. Ahora estamos en una situación peor. Por lo tanto, la reacción de Irán podrá ser lanzar algún misil sobre Arabia Saudí, Qatar, pero esto no va a llegar a ninguna parte. No hay ninguna salida no militar a este conflicto. O sea, Estados Unidos sí o sí va a atacar Irán, primero para hacer una exhibición militar ante China. Luego Israel intenta controlar la situación, pero además hay un factor personal en el primer ministro israelí, que es Netanyahu. Él quiere llevar la medalla de haber destruido Irán para siempre y haber matado también a Ayatollah Khomeini. Con esto quizás pueda suspender el juicio que tiene por la corrupción y el pueblo le perdone la vida. O sea que Nazarian nos dice que Netanyahu está empujando a Estados Unidos a esta guerra, solo por salvar su pellejo. ¿En serio? ¿En serio? Tiene mucha razón en muchas cosas, en algunas otras podemos discutir. Excelente el análisis geoestratégico de esta politóloga iraní.
Y para todos aquellos que dicen que hay que acabar con Irán porque es una teocracia, teocracia es el poder de los ayatolás, el poder religioso, teo es Dios en griego, cracia, el poder de lo religioso sobre lo civil, sobre lo laico, eso es una teocracia. Cuando mandan los señores clérigos, los pastores, el poder religioso. Durante muchísimo tiempo hemos vivido en teocracias, mandaban los reyes que se consideraban personas divinas y hay que atacar a Irán porque es el régimen de los ayatolás, no hay democracia y sojuzgan a las mujeres. Bueno, para todos esos que opinan así, esto es lo que pasó ayer en la Casa Blanca. Más de 30 pastores evangélicos nazisionistas rezando con Donald Trump para que le vaya bien y para que siga asesinando. La religión, matar en nombre de Dios. Y no son los ayatolás, esto pasó ayer en la Casa Blanca, una cosa de locos. Entonces, ¿qué hay que hacer con la teocracia norteamericana? ¿Qué hay que hacer? ¿También la bombardeamos? I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. Yes. As we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Amen. Amen. De locos esas imágenes, y eso no te lo muestran otros canales de la derecha, porque claro, la imagen que dan estos videos es como que de mucha democracia no es, ¿no? Así todo, parecen y son una secta, parecen y son una secta, diabólica en este caso, decidida a llevarse al mundo por delante. Y todavía hay algunas mujeres y todavía hay algún feminismo blanco, occidental, racista, que dice que todo esto es para defender a las mujeres de Irán, porque no hay derechos humanos para las mujeres en Irán, porque es una teocracia que sojuzga a las mujeres de Irán. ¿En serio, liberar a las mujeres de Irán matando a las niñas de Irán? No suena muy coherente. Vamos a escuchar a una compañera que lo va a explicar mucho mejor que yo. Hay que liberar a las mujeres en Irán. Eso es lo que te dice el feminismo blanco occidental. Eso es lo que te repiten los medios de comunicación. Eso es lo que dicen los gobiernos de Estados Unidos, de Israel, de Europa. La realidad es que el 50% de los médicos iraníes son mujeres, el 60% de los universitarios son mujeres, el 60% de los graduados universitarios en Irán son mujeres, más de 1.200 juezas iraníes están activas, casi el 70% de los graduados iraníes en ciencias e ingeniería son mujeres, la tasa de alfabetización femenina en Irán es del 99%, la mortalidad materna en Irán es del 16%, mientras que en Estados Unidos el 19%. Existen 16.000 clubes deportivos femeninos, más de 3.300 medallas ganadas por atletas femeninas a nivel internacional. La tasa de desempleo femenino en Irán es del 14%. La tasa de participación de mujeres en el parlamento es del 60%. En Irán las mujeres conducen autos, buses, aviones, caminan con o sin velo, pueden ocupar casi todos los cargos, excepto el de estrella de porno o creadora de contenido en OnlyFans. La mayoría de estadounidenses y occidentales piensan que las mujeres ni siquiera pueden ir a la escuela en Irán y están completamente adoctrinados. Peor aún, esas feministas blancas privilegiadas que gritan por la libertad de las mujeres iraníes, pero guardan silencio ante las violaciones de niñas y mujeres en la red Epstein o en los círculos de poder de sus propios países, o que aplauden el asesinato de niñas iraníes bombardeadas por Israel. Ninguna sociedad es perfecta. Todavía hay machismo, hay represión, hay violencia contra las mujeres. Miren sus propios países, miremos nuestros propios países. ¿Cuántos feminicidios, cuántos abusos, cuánta violencia, cuánto machismo nos han mentido sobre la situación de las mujeres en Irán? Las mujeres iraníes no quieren ser liberadas.
por Occidente y mucho menos por Estados Unidos o Israel, porque ellas saben lo que se viene. Los Estados Unidos, Europa e Israel han querido liberar a las mujeres. Y miren, liberaron a las mujeres y niños en Afganistán, 3 millones de muertos. Liberaron a las mujeres y niños en Irán, más de 2 millones de muertos. Liberaron a las mujeres y niños en Libia, 2.6 millones de muertos. Quieren ahora liberar a las mujeres y a los niños en Irán y asesinaron a más de 180 niñas en 30 minutos. Buenísimos los datos que nos dejaba esta compañera. Está tratando de buscar el nombre, me van a disculpar, pero no he encontrado el nombre. Le pedimos disculpas a esta compañera, no hemos encontrado su nombre, pero considerábamos muy importante los datos sobre participación de las mujeres en la República Islámica de Irán. Nos han mentido. Y ahorita vamos a hablar de cine. Lo traeremos aquí detrás al profe Ramonet, como no, asiduo amigo de la casa, director del Le Monde Diplomatique, el periódico que informa sobre cuestiones internacionales. Hace rato nosotros hicimos la edición boliviana, lo recibimos a Ramonet acá en La Paz varias veces y es amigo, compañero de Contextos Salvajes. Y ayer hablábamos de películas. Se ha estrenado ayer una linda película en la Cinemateca Boliviana y está también en la cartelera comercial de todos los cines en Bolivia. Por supuesto también en Tu Puestito Piratita, una película brasileña que recomendamos sobre las dictaduras en Brasil, sobre la época de la dictadura entre el 73 y el 79, Ernesto Geisel, un dictador brasileño. La película se llama El Agente Secreto. Tiene 4 nominaciones a los Oscars, a Mejor Película, a Mejor Película Internacional, a Casting, primera vez que en los Oscars se va a premiar la selección de personajes de casting, y a Mejor Actor, Walter Moura. Walter Moura se merece el Oscar y muchísimo más. Ha ganado muchos premios y recomendamos la película, está buenísima, dura 2 horas 40 minutos. El Agente Secreto. Pero también está en la cartelera comercial y de la Cinemateca Boliviana esta película, Nuremberg, la ciudad alemana que ha dado nombre a los juicios de Nuremberg contra los altos jerarcas nazis. El fin que Netanyahu debería ver, porque lo que hicieron los nazis con los judíos en la Segunda Guerra Mundial se parece mucho a lo que están haciendo los nazis sionistas con el pueblo palestino. Por eso recomienda Ignacio Ramonet ver esta película que, insisto, está en los cines. Vayan al cine. Nuremberg, vamos a hablar de cine, como no podía ser de otra manera. Profe Ramonet, avanti. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de una película política, una película que se llama Nuremberg. Una película realizada por un realizador estadounidense, James Vanderbilt, que es muy conocido como guionista. Por ejemplo, él hizo el guión de Zodiac, una película de David Fincher muy conocida, un thriller extraordinario, pero es un guionista muy importante. Pero aquí esta es apenas su segunda película, James Vanderbilt, y la película se titula Nuremberg. Está interpretada por 2 inmensos actores, hay otros actores también muy buenos, pero estos 2 que son los actores, los papeles principales, por una parte Russell Crowe es el inolvidable Gladiator, la película bien conocida, y por otra parte Rami Malek, un actor también muy excepcional que todo el mundo recuerda porque interpretó el rol del cantante Fred Mercury en la película Bohemian Rhapsody. Bien, entonces, ¿de qué trata esta película? Nuremberg, evidentemente, decía, es una película política, porque Nuremberg es una ciudad muy marcada políticamente en la historia del siglo XX, porque en Nuremberg, una ciudad de Alemania, ahí fue donde en 1933, apenas llegado al poder, hizo una concentración muy espectacular de estas puestas en escena que hacía el nazismo, ¿verdad? Con mucha parafernalia y muchos uniformes y muchos desfiles que impresionaban por el orden, por la capacidad de adhesión, por también el culto al líder.
en esta ciudad de Nuremberg, y ahí se proclamaron las leyes antisemitas en particular, antiizquierda en general, ahí donde se gestó lo que se llamó la solución final del Holocausto. Entonces, al final de la guerra, cuando los aliados triunfaron en la Segunda Guerra Mundial en 1945, se decidió proceder de una manera nueva que no se había hecho al final de las guerras. De hecho, al final de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues efectivamente se condenó a Alemania a pagar unas indemnizaciones de guerra muy importantes por el Tratado de Versalles, pero a los dirigentes políticos o a los generales que habían llevado a cabo esta guerra, que fue una enorme carnicería en la Primera Guerra Mundial, pues si no había mucha guerra o en las circunstancias en las que terminó la guerra, no les pasó nada. Aquí los aliados, recordemos que los aliados eran la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, decidieron organizar un tribunal militar para juzgar a los responsables. Es ese tribunal. El título de la película Nuremberg se refiere a este tribunal, un tribunal militar internacional que se realizó en ese momento. La película está basada en un libro, en un ensayo que ha escrito un ensayista estadounidense que se llama Jack L.I. y que cuenta en particular las relaciones entre un psiquiatra, que son reales, un psiquiatra estadounidense, un psiquiatra militar estadounidense, un joven psiquiatra militar estadounidense que se llama Douglas Seeley, y por otra parte el segundo dirigente más importante después de era Hermann Göring. Göring está interpretado por Russell Crowe y este psiquiatra está interpretado por Rami Malek. Los aliados habían nombrado a unos psiquiatras, en particular a este psiquiatra, Douglas Seeley, para que analizaran la salud mental de estos 22, 23, una veintena de dirigentes que no se habían suicidado. Recordemos que no estaba Goebbels porque se suicidó, no estaba Martin Bormann porque se suicidó. Entonces, pero estaban muchos otros, ¿verdad? Estaba en particular Göring, estaba Ribbentrop, estaba Albert Speer, estaban muchos dirigentes. La película se centra sobre todo en Göring y el psiquiatra. Independientemente de estas, el psiquiatra, por otra parte, escribió varios libros, un libro que se llama 22 células, porque estaban encargados de esta cuestión, de ver en particular para que no se... Recordemos que Göring acaba, una vez que termina el juicio, una vez que él es condenado a muerte, prefiere no ser... y había conservado una píldora de cianuro y se escapa, por consiguiente, al castigo. Quiero decir, el debate fue, ¿es legítimo hacer este juicio, por ejemplo? Porque, claro, vamos a elaborar leyes y vamos a juzgar en función de leyes que acabamos de elaborar a personas que si han transgredido estas leyes, evidentemente las leyes no tienen efecto retroactivo, pero se quiso hacer un ejemplo. La idea era que a partir de ahora incluso la tenía que estar organizada. Ya había habido, después de la Primera Guerra Mundial, había habido decisiones, por ejemplo, estaba prohibido utilizar los gases, ¿verdad? Y ningún contrincante en la Segunda Guerra Mundial utilizó los gases, pero no había un corpus de leyes, y en este Nuremberg se establecieron leyes que a partir de ahí, dentro de este marco internacional, de leyes internacionales, de multilateralismo que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial con la creación de Naciones Unidas mediante el Tratado de San Francisco, pues también se crearon leyes, por ejemplo, se creó el crimen contra la paz, por ejemplo, se creó el crimen contra la humanidad. En nombre de esas leyes se juzgaron a estos que evidentemente la mayoría de ellos, aunque algunos fueron solo condenados a años de cárcel y algunos fueron absueltos,
pero la mayoría fue condenada a muerte por los inmensos crímenes que habían cometido. Este debate evidentemente es de actualidad. ¿Por qué les hablo hoy de eso? Porque obviamente hoy estamos en un momento en el que se está liquidando las leyes internacionales, se está liquidando el multilateralismo, se está liquidando, por ejemplo, la autoridad de la ONU. En el momento que estamos hablando hay la guerra, en particular el ataque contra Irán, la situación en el Oriente Próximo. Bien, y antes, a lo largo del año pasado y del año anterior, hemos visto lo que ocurrió en Gaza, la que está en Ucrania. Entonces, el recurso a la guerra, el recurso a la fuerza, tiene hoy valor en materia de ley. La ley es la ley de la fuerza. Sabemos que hay un tribunal penal internacional, una corte penal internacional, que sigue persiguiendo y sancionando a los autores de Gaza y en particular de el genocidio, por ejemplo, en Gaza es un... La Corte Penal Internacional ha sancionado en particular a dirigentes de Hamas por lo que ocurrió el 7 de 23 y también a dirigentes israelíes, entre ellos al primer ministro Netanyahu, acusados de... Pero pues vemos que el primer ministro israelí sigue sin ser sancionado y en este momento ha dirigido una con la ayuda de Estados Unidos contra Irán. Pues en un mundo de justicia debería de haber ahora también un tribunal de Nuremberg donde se deberían juzgar a las personalidades, a los líderes que desencadenan y sin apoyarse en ninguna ley, de manera totalmente ilegal, sin tener el acuerdo de Naciones Unidas, a veces ni de sus propias autoridades, como es el caso del presidente Trump con respecto a las leyes estadounidenses, necesitan el acuerdo del Congreso para desencadenar una ley. Entonces, esta idea de Nuremberg, esta idea de que debe haber leyes, incluso en un mundo brutal como el que estamos viviendo, es algo que tiene mucho mérito y que esta película, que les aconsejo de ver porque es además una buenísima película, es algo que esta película viene a recordarnos. Buenísimo, gracias Ramonet por recordarnos una película que está actualmente en la cartelera comercial y en la Cinemateca Boliviana, 30 pesitos, es más barato en la Cinemateca. Vayan a la Cinemateca, 7:30 de la noche es la película Nuremberg en la Cinemateca, ahí nos vemos. Nosotros solo podemos decir esto. No, espera, va para atrás, nosotros solo podemos decir esto, no lo voy a decir para que no nos censuren las redes sociales. Y nos vamos ahora sí con esta frase: la libertad nunca será dada por el opresor, sino que debe ser tomada por los oprimidos. Con esa frase, que la podía haber dicho nuestro amigo y hermano Coco Manto, nosotros nos despedimos con el Coquito Manto. Volvemos el próximo lunes. Pásenla bien el fin de semana. No moriré mientras en mi corazón hay un rugido de tigre y de boliviano libre.